Primera de Samuel capítulo 4. Vamos al versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Voy a leer entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Perfecto. Vamos al versículo ahora 10. Al versículo 10. Dice: pelearon pues los filisteos e Israel, y fue vencido Israel, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Amén. Señor Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, tu palabra es bendita. Señor, solamente te pido que al hacer uso de tu palabra, tú me uses conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Pon en mí la palabra, pon en mí el denuedo, pon en mí la gracia y la unción para predicarla, de tal manera que todos los aquí presentes sean bendecidos, sean edificados, sean exhortados, sean amonestados y hasta reprendidos si es necesario. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Este es un capítulo bastante interesante. Ustedes saben que para los médicos, para recetar algún medicamento o algún tratamiento, se valen de un diagnóstico previo antes de la receta médica, ¿cierto? O sea, primero se tiene que saber, se tiene que conocer qué tiene el individuo, y luego que ese diagnóstico se tiene, entonces en función de ese diagnóstico se provee o se hace una receta médica. Se provee o se suministra una serie de medicamentos o tratamientos para resolver el conflicto, resolver el diagnóstico que ya se tiene. Si hay un error en el diagnóstico, entonces va a haber un error, por ende, en la receta o en el tratamiento. Y eso podría empeorar más la situación que se quiere resolver. ¿Sí o no? Si el diagnóstico no es bueno, eso puede ser muy peligroso. Y yo quiero hablarles bajo el tema: un error en el diagnóstico. ¿Cuál es el tema que quiero hablarles? Un error en el diagnóstico. Por eso hice ese preámbulo, para que podamos como ubicarnos, porque aquí sucede algo sumamente interesante. Israel en este contexto, en este capítulo 4 de Primera de Samuel, no es el mismo pueblo que estuvo en el desierto. Es un pueblo con mucho más madurez, con mucho más conocimiento y mucho más entendimiento acerca de Dios y de sus enemigos. O sea que es un pueblo mucho más preparado, es un pueblo más adiestrado, porque es un pueblo que ahora tiene un entendimiento acerca de Dios mucho más profundo. Y ese entendimiento acerca de Dios también le ha hecho reconocer quiénes son sus enemigos y la capacidad de sus enemigos. Cuando usted conoce a Dios, es lo que yo pude deducir de este capítulo. Cuando usted conoce a Dios, conoce a su Creador, no solamente de oídas, sino de experiencias vividas,
eso te da a ti un carácter, eso crea en ti un carácter, desarrolla en ti una serie de capacidades, una serie de habilidades que te permiten ver a ti, a las cosas como realmente son, porque tú comienzas a ver las cosas en función de tu relación con Dios y del Dios que está contigo. No es lo mismo cuando usted no sabe quién es Dios en su vida. Pero cuando usted sabe quién es Dios en su vida, a sus enemigos, usted lo mira desde la óptica de esa relación. Si usted no sabe quién es Dios y usted no sabe lo que implica tener a Dios, usted está atravesando por un problema. Y es hasta entendible, escuche lo que voy a decir, es hasta entendible que una persona por una deuda se vaya a un puente, se vaya a un edificio y se lance de él. Porque esa persona está viendo su problema en función de su propia capacidad y dice: no tengo respuesta, no tengo solución. La única solución posible es arrojarme del puente. Ahora, cuando usted mira el problema, la deuda, la dificultad y la mira en función de su relación con Dios, usted dice: no hay problema, no hay dificultad, no hay enemigo que me pueda hacer frente. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Israel en muchas ocasiones tuvo que enfrentar enemigos. Y ante esos enemigos se amedrentaba, temía, temblaba, porque Dios estaba con ellos. Pero eso no es relevante. Lo relevante es cuando tú sabes qué significa que Dios esté contigo. Eso son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Israel, Dios estaba con Israel cuando salió de Egipto. ¿Sí o no? El problema es que Israel que sale de Egipto no sabe lo que significa que Dios esté con ellos, porque ellos no tienen un pleno entendimiento del Dios que les sacó de Egipto. Para ellos el Dios que les sacó de Egipto es un Dios interesado en Moisés, no en ellos. Por lo tanto, el entendimiento, el conocimiento que tienen acerca de Dios y la confianza no es igual. Cuando usted entiende y conoce a Dios, usted desarrolla una confianza en Él, que ante la peor adversidad usted no se mueve. No es que usted es el más valiente, no es que usted es el más fuerte, es que ya usted entiende y conoce quién le llamó y quién dijo: yo estoy contigo todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, así estaré contigo. No me están entendiendo, no me están entendiendo. Me voy para este lado, me voy para este lado. Hay gente que se levantó hoy diciendo: ¿sabe por qué yo estoy aquí? No es porque no tengo guerra, es porque Dios está conmigo y yo lo sé. La gente piensa que nosotros los evangélicos, nosotros los cristianos, como que no tenemos guerra. No, nosotros tenemos guerra, y muchas veces más difícil que las tuyas. Lo que pasa es que yo me mantengo firme y alabando a Dios a pesar de la guerra, porque sé que Dios está conmigo. Y ese entendimiento, ese conocimiento produce en mí una confianza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso es que la verdad no es importante o relevante en sí misma. Lo importante es lo que usted crea de la verdad. Alexandra, Dios está contigo. Pero Alexandra está pasando por una dificultad y ella dice: me siento sola, me siento abandonada, nadie está conmigo. No importa la verdad, lo que importa es lo que ella cree en ese momento. Y si ella creyó que está sola, está sola, aunque esté rodeada de gente orando por ella, aunque Dios envíe ángeles alrededor de ella. Si ella cree que está sola, así será, porque conforme a tu fe será hecho. Por eso es que Satanás no le interesa convencerte de otra cosa, sino de cambiar lo que tú crees.
Porque inmediatamente tú cambiaste el chi, cambiaste lo que Dios dijo de ti, inmediatamente perdiste el pleito sin salir al campo de batalla. Pero mientras tú te mantengas creyendo, te mantengas batallando, te mantengas firme en lo que Dios ha dicho de ti, le tengo una noticia a usted: no hay arma forjada que pueda contra ti. No hay arma forjada que pueda. Se lo voy a demostrar a usted. Se lo voy a demostrar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, creó dos tontos, creó dos estúpidos, creó dos idiotas, creó dos personas sin conocimiento, sin sabiduría. No. Ahora, ¿por qué Satanás le dice a Eva: sabe Dios que el día que tomes del árbol serás como Dios, sabia como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Sabían ellos el bien y el mal? Sí, porque ellos sabían que tomar del árbol era malo. Por lo tanto ellos tenían conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero ¿por qué Satanás le vendió eso? Porque la verdad no es importante, sino lo que tú crees de ella. Y Eva creyó que si comía de ese árbol iba a ser sabia. Ya ella era sabia y ahí se hizo tonta. Cuando tú le tomas la mentira a Satanás, entonces pasas de ser sabio a ser tonto. No cambies tu postura. Por eso dice la Biblia: manteneos firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. ¿Alguien está aquí por este lado? Dígame, ¿alguien está aquí hoy en este lado? ¿Sabe qué hizo? La hackeó, le cambió el chip, le hizo pensar que ella no era sabia cuando ella era sabia. Le hizo pensar que ella no se parecía a Dios cuando ella fue creado a imagen conforme a su semejanza. Satanás le estaba vendiendo lo que ella tenía. No, usted no me está entendiendo, usted no me está entendiendo, usted no me está entendiendo. A muchos de ustedes Satanás le está vendiendo una riqueza que ya ustedes tienen. A muchos de ustedes Satanás le está vendiendo un gozo que ya ustedes tienen. Y hay gente creyéndoselo. Y es verdad que si yo pruebo eso voy a ser happy. No, manito, ya tú eres happy, ya tú eres feliz, ya tú eres completo, ya tú estás pleno, ya tú lo tienes todo. Alguien que se ponga de pie y lo diga conmigo: en Cristo lo tengo todo. Oigan este negocio, oigan este negocio. Ángeles, ponte de pie. Ponte aquí. Oigan este negocio, Ángeles, te vendo un poloché. Sí, un poloché nítido, de cuadro, con muchos colores. Y una cadenita. Y te vendo un reloj que brilla. Y te vendo un pantalón negro y unos tenis blancos. Te lo vendo. ¿Y cómo? Sí, te lo vendo. Baratico. Mira, te quedan nítidos. Es más, para que tú veas cómo te quedan, busca un espejo. Y pon un espejo, mira, así te va a quedar. Así te va a quedar. Te lo vendo. Y usted está diciendo ahí: pero qué tonto, Ángeles. Esa era Eva. Y así somos nosotros muchas veces. Satanás ofreciéndonos lo que ya nosotros tenemos. Él vendiéndote lo que ya tú tienes. Di que tú vas a ser igual que Dios. Ya yo soy igual que Dios. Ya yo me parezco a Dios. Es que tú vas a ser sabio. Es que ya yo soy sabio. Es que tú vas a ser rico. Es que ya yo soy rico. Pero no importa, la verdad es lo que tú crees acerca de ella. Si tú crees que por ser evangélico tú estás perdiendo oportunidades, no importa, la verdad es lo que tú creas de ella. Yo no pierdo oportunidades, yo me libro de tentaciones. Usted no puede orar el Padre Nuestro y después decir que perdió una oportunidad de hacerse rico. Porque el Padre Nuestro: líbranos de el mal. Y después tú dices: perdí una oportunidad. Tú no perdiste una oportunidad, Dios te libró del mal. ¿Alguien está aquí hoy todavía? Por eso yo digo que en este capítulo demuestra el conocimiento que tiene Israel acerca de Dios. Y el conocimiento que tienen acerca de Dios le llevó a mirar a sus enemigos de manera correcta. Di conmigo: mi conocimiento de Dios, dígalo fuerte, mi conocimiento de Dios me hizo ver a Satanás como es. Ya yo no le tengo miedo.
Ya yo sé que Satanás es un instrumento que Dios usa cuando quiere procesarme. Ustedes piensan que Satanás es un enemigo de Dios. Eso quiere decir que usted no sabe quién es Dios. Dios no tiene enemigos. Porque un enemigo es aquel que iguala tu poder o se asemeja a tu poder. Y le hago una pregunta: ¿Satanás puede igualar el poder de Dios o asemejarse? Por lo tanto, Satanás no es ningún enemigo de Dios. Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Cuando Dios quería procesar a Job, le digo: Satanás, te voy a dar permiso, porque él no puede moverse, él no puede pasar de la raya si Dios no se lo permite. Pero ese conocimiento es cuando tú conoces a Dios, que se revela. Le voy a decir a alguien: hay puertas que se van a abrir cuando tú sepas quién es Dios en tu vida. ¿Alguien está aquí hoy todavía? Por favor, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Alguien le da una alabanza. Alguien le da una alabanza a Jesús. Pastor, ¿y por qué usted está diciendo eso? Porque el capítulo 4 así lo revela. El capítulo 4 dice que los filisteos se preparan para la guerra, para la batalla. Israel se prepara también para la batalla. Y mientras están en el conflicto, dice la Biblia que Israel pierde la batalla. No la guerra, sino la batalla. Porque recuerda que una guerra tiene muchas batallas. Y yo sé que muchos de los que están aquí han perdido batallas, pero yo vengo como mensajero de Dios a decirle: perdiste una batalla, pero no la guerra. Hay de ustedes que han perdido batalla y se sienten muy mal. Sí, pero perdiste la batalla, pero no la guerra. Lo que te vengo a decir es: todavía estás en el campo, todavía estás en el campo. No estás descalificado. Perdiste una batalla, pero estás en el campo. Todavía la guerra Satanás no la ha ganado. Todavía estás. Alguien está aquí hoy todavía. El problema es que muchas personas piensan que perder una batalla implica perder la guerra. Y se sienten abandonados y se tiran. Yo recuerdo la primera vez, escúcheme esto. Mire, cuando yo estudiaba, yo estando en séptimo, octavo grado, creo que séptimo, octavo, era octavo grado, sí. El sistema educativo era diferente al de ahora, porque usted sabe que eso va modificando, se va cambiando y tiene una reconfiguración constantemente. Pero en mi tiempo, cuando estaba en sexto, séptimo, octavo grado, yo recuerdo que uno tenía que pasar todas las materias. Dejar una implicaba quemarse. No existía eso de dejar una materia y luego retomarla. No, eso no existía. El que se quemaba y ya. Entonces yo recuerdo, y en el cambio uno dejaba una materia y después de que la volvía a tomar y tenía una oportunidad, porque es así o no es así. Bueno, ¿qué pasó? Cuatro oportunidades. Pero mire qué me pasó a mí. Que te manda la primera convocatoria, la segunda, la tercera. Así es. Bueno, entonces mire qué me pasó a mí. Yo tengo el chip de la vieja escuela. Yo me quemo en una materia artística. Mire qué sucedió. Yo me quemo en una materia y yo me fajé a dar grito, vuelto lágrima. Ay, me quemé. Arrepentí el curso. Ay, yo nunca había quemado. Ay. Y llora, porque yo pensé que había perdido la guerra y era una batalla que yo había perdido. Así hay mucha gente en la iglesia llorando porque dicen: perdí la guerra. Y Dios en los cielos diciendo: manito, fue una batalla que tú perdiste, no la guerra. No la guerra. Óyeme, todavía Satanás no puede cantar victoria porque solamente has perdido una batalla, pero no la guerra. Y vengo a decirte de parte de Dios: has perdido batalla, pero Dios te dice: yo te garantizo la guerra. Yo te garantizo victoria en la guerra. Amados, hirieron a Israel. Diga conmigo: hirieron a Israel. Diga fuerte: hirieron a Israel. Ahora,
El versículo 3, revela el crecimiento, el desarrollo, el conocimiento de Israel, lo que yo les decía anteriormente. Israel, después de la batalla, de la herida, llegan, los ancianos se reúnen y se hacen la siguiente pregunta: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Con quién ellos estaban guerreando? ¿Y por qué ellos dicen por qué nos ha herido Jehová? ¿No se supone que fueron los filisteos? No, el conocimiento que ellos tienen acerca de Dios dice: nosotros no, los filisteos no pueden pelear con nosotros cuando Dios está con nosotros. Los filisteos no son adversarios para el Dios de nosotros. El único que puede perder esta guerra y que nos puede echar a perder a nosotros la batalla es Dios. No hay un Dios de los filisteos que pueda compararse con el nuestro. Y entonces ellos sacan a los filisteos de la ecuación. Dice: los filisteos solamente son unos instrumentos, son unos juguetes. Ellos no están aquí, ellos están haciendo mímica aquí. Pero este lío no lo deciden ellos, este lío lo decide Jehová. Y por eso ellos dicen: si nosotros estamos vencidos, Dios tiene que ver con este asunto. Fue Dios quien nos hirió. Por eso yo digo: wow, miren el conocimiento y el desarrollo que tienen esta gente. ¿Por qué? Porque ellos pudiesen estar diciendo: los filisteos tienen mejor ejército, tienen mejores armas, tienen mejores guerreros, son más que nosotros. Nada de esas variables ellos la ponen dentro de la ecuación, la sacan. Ellos dicen: esto tiene que ver con Dios. Esto tiene que ver con Dios. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, mejor dicho, le pasa algo y de una vez comienza a decir: es la economía. Es la economía que está mala, es la gasolina que está cara, es el PRM que está gobernando, es el PLD que son corruptos, cualquier cosa. Y usted comienza a buscar variables terrenales para tratar de entender por qué usted fracasó. Es por esto, es por aquello. No, Israel llegó a un nivel de entendimiento en su relación con Dios que digo: no, ninguna de esas variables deben incidir en nuestra victoria o en nuestro fracaso. Las variables que inciden es Dios. Dios es el que determina si tengo o no tengo éxito. No la economía, no los filisteos, no la cosa buena, no el PRM, no el PLD. Mi victoria está en las manos de Dios. Somos nosotros capaces de decir: ¿por qué Jehová ha permitido esto? ¿Por qué si Dios me dijo a mí que me iba a dar victoria, hoy me encuentro en un fracaso? ¿Sabe cuál es el problema? El error en el diagnóstico. No hacemos la pregunta correcta. Como no hacemos la pregunta correcta, no podemos generar la respuesta correcta. No se puede dar un tratamiento correcto si el diagnóstico está erróneo. Y entonces, ¿qué sucede con nosotros muchas veces? Que estamos cuestionando cosas que no vienen al caso. Dios le dijo a Josué: Josué, como estuve con Moisés, de la misma manera, en la misma dimensión de poder, así estaré contigo. Josué sale a la guerra y envía unos cientos a conquistar una ciudad pequeña. Y él ni siquiera va, porque era tan pequeña, tan insignificante la ciudad, que él dijo: vayan unos cuantos, conquisten esa ciudad, porque nosotros estamos conquistando grandes ciudades y yo no voy a prestarme a ir a exponerme. Vayan ustedes. A las horas vienen en derrota, vienen abatidos y no de lechosa. Vienen, hermano, con el rabo entre las piernas, como decían por ahí. ¿Y qué fue? Huyendo, corriendo. Vienen, hermano, con la lengua aquí y con los pies que le daban en la oreja. ¿Y qué fue? Corriendo de sus enemigos más pequeños. Josué, cuando ve esto, no pregunta por las armas de ellos. ¿Qué armas tenían? ¿Tenían AK-47? ¿Qué era lo que tenían? Dígame, ¿qué es lo que tenían? ¿Y qué era lo? No, Josué se va a la presencia de Dios y dice: Padre, lo que ha sucedido no se corresponde con lo que tú me dijiste. Tú
me dijiste a mí que como estuve con Moisés, así estarías conmigo y me darías victoria por todos lados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A mí no me hablen de que eran grandes, no me hablen que eran gigantes, no me hablen que eran fuertes, no me hablen que tenía nadie. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué usted no se pregunta, si Dios me dio una palabra, por qué estoy viviendo algo contrario a esa palabra? ¿Por qué usted comienza a decir de una vez, es por el pastor, es fulano que se levantó contra mí, pero que tu batalla no es contra mí, ni contra carne ni sangre? Sácame a mí de la ecuación, saca a fulano de la ecuación, saca a sutanejo de la ecuación. ¿Y por qué tú no te pones dentro de la ecuación tú? ¿Por qué tú no pones tu relación con Dios dentro de la ecuación? ¿Por qué tú no pones tu pecado dentro de la ecuación? ¿Por qué tú no pones tu falta de devoción y santidad dentro de la ecuación? Es fácil poner a otros. Es fácil decir, Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Adán, entonces tú no eres responsable. ¿Qué pasó? Josué va al altar y dice, no, esto no se corresponde, aquí hay algo raro, aquí está pasando algo extraño. Y entonces, como él estaba buscando el diagnóstico en la presencia de Dios, consiguió el tratamiento en la misma presencia. Dame a ver si entendieron por este lado. ¿Entendieron? Se lo voy a explicar entonces. ¿Dónde usted debe ir a buscar el diagnóstico? Donde un especialista, un experto, un conocedor de la materia que le aqueja a usted. En términos espirituales, no vaya usted al psicólogo a buscar una respuesta espiritual. No, ellos tienen técnicas, tratamientos humanos, terrenales para resolver esos problemas y esos conflictos. Si usted quiere una respuesta espiritual, tiene que buscar entonces el diagnóstico en una persona espiritual. Porque la Biblia dice que lo terrenal se acomoda a lo terrenal, lo natural se acomoda a lo natural y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. De tal manera que el natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, pero para nosotros son poder y manifestación del reino de los cielos. ¿Alguien está aquí hoy todavía? ¿Alguien alaba su nombre en este lugar? Denle un aplauso a Jesús y se lo va a dar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Entonces, él va a la presencia de Dios. Dios, ¿qué está pasando? Y la Biblia dice que en su presencia todas las cosas están desnudas. No hay nada oculto en la presencia del Señor. No hay nada oculto en la presencia del Señor. No se preocupe usted por quién lo está criticando. No se preocupe usted por quién está hablando de usted. Vaya a la presencia de Dios, que en la presencia de Dios todas las cosas están reveladas, todas las cosas están al descubierto, todas las cosas están al desnudo, todas las cosas están manifiestas. Dios le dice a Josué, Josué, hay un anatema. Alguien tomó del anatema. Anatema significa maldición, maldito. Entonces, en una conquista, alguien se llenó de avaricia. En una ciudad que conquistaron, todas las cosas de esa ciudad eran declaradas como anatemas, malditas a la presencia de Dios. Y el pueblo, aunque fueran oro, aunque fueran piedras preciosas, no podía tomarlas, porque eran cosas malditas. Habían que alejarlas, no podían tomarlas. Pero la Biblia dice que una persona vio un lingote de oro y vio unos vestidos y dijo, wow, aquí hay esto es de alta gama, esto es fino. Y dice la Biblia que lo escondió en su tienda. Y dice la Biblia que todo el pueblo entró en maldición por la acción de uno solo. Por eso, cuando unos cuantos fueron a vencer a un pueblo insignificante, salieron corriendo. Y Josué dijo, eso no debía pasar. Eso no se supone que debió pasar. Hay cosas en tu vida que no se supone que deberían pasar. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a un error de diagnóstico que no tenemos el tratamiento adecuado.
Y hemos acostumbrado a fracasos y a cosas que Dios no ha dicho que deben pasar. Pero nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida al punto que esos fracasos se los adjudicamos a Dios. Parece que fue la voluntad de Dios, pero tienes un diagnóstico certero de que fue Dios que lo permitió. Porque hay que tener un diagnóstico certero. Tú debes estar consciente de que fue Dios que lo permitió y no un juicio de Dios en tu contra por tu comportamiento. Porque pregunto, ¿cómo vas a cambiar el comportamiento si no entiendes las señales que Dios te está enviando? Si usted le está adjudicando al diablo una serie de cosas que no tienen que ver con el diablo, y tú se le estás adjudicando al diablo, y usted diciendo que el diablo me está enfermando, cuando es Dios que está permitiendo la enfermedad porque quiere cambiar algo en ti. ¿Cómo vas a cambiar si no entiendes el diagnóstico? ¿Cómo vas a transformar? ¿Cómo vas a hacer los cambios que Dios requiere si no entiendes las señales que Dios te está enviando? Hay un error en el diagnóstico. Hay un error grave en el diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es lo siguiente. Israel se hace la pregunta: ¿por qué Dios ha permitido esto? Y entonces crea un error en el diagnóstico. Diga conmigo, un error en el diagnóstico. Dígalo fuerte, un error en el diagnóstico. Pastor, ¿a qué se refiere usted con eso? Lo que pasa es que ellos dicen: nos dimos cuenta que es que la presencia de Dios, el arca del pacto, no estaba con nosotros en el tiempo de la guerra. Y ellos dicen: señores, ya tenemos, salen de la reunión y dicen: ya tenemos la solución, ya hemos resuelto el problema, ya sabemos cómo vamos a ganar esta guerra. Perdimos una batalla, pero la guerra estará garantizada. Y ellos, dice la Biblia, que se llenan de regocijo, al punto que mandan un escuadrón, el pueblo, a Silo, a buscar el arca del pacto. El arca del pacto, para los que no lo saben, los amigos que nos están visitando, el arca del pacto era como un cofre que tenía una urna que tenía 2 querubines. Era de oro puro, y ahí estaban las tablas de los mandamientos, ahí estaba la vara de Aarón, ahí estaba el pan de la preposición, del maná, el maná que cayó del cielo, ahí estaba, todo eso intacto. La vara de Aarón, cuando la metieron ahí, floreció. Recuerda usted, Aarón tenía una vara, y la vara, ustedes saben que es una extensión de una rama de un árbol, y esa rama, cuando se despega de la vid, se despega del árbol, se seca. Y la Biblia dice que esa rama, cuando la pusieron en el arca del pacto, floreció. Y usted dirá: ¿eso fue magia? No, es que se conectó a la presencia. Y todo lo que se conecta a la presencia reverdece. Este no es el mensaje, pero te lo voy a dar. Todo lo que tú conectes a la presencia de Dios, por más seco que esté, va a cobrar vida, va a cobrar ánimo, va a cobrar fuerza. Todo lo que tú conectes a la presencia de Dios, aunque esté muerto, vivirá. Hay ministerio y hay cosas en tu vida que tú tienes que conectarla a la presencia de Dios, porque se han muerto. En tus manos las cosas se mueren. En la mano de Aarón, eso era una vara seca. En la presencia de un palo, en la presencia de Dios, era una vara que reverdeció, que podía dar fruto. Conéctate a la presencia de Dios, aunque te digan loco, aunque te digan fanático, conéctate a la presencia de Dios. La iglesia no tiene que estar conectada a las redes necesariamente para ser relevante. Lo que la iglesia necesita para ser relevante es estar conectada a la presencia de Dios. Lo que tu ministerio necesita es estar conectado a la presencia de Dios. Y yo vine a decirle a los músicos, vine a decirle a los que cantan, vine a decirle a los que predican: conéctate a la presencia, conéctate a la presencia, conéctate a su presencia. Siento a Dios en este lugar. Wow. Siento una presencia de Dios maravillosa en este lugar. Wow. Gloria a Dios.
Ese es el efecto de su presencia. Ese es el efecto de su presencia. Es que donde está la presencia de Dios siempre hay ley, siempre hay mandato, siempre hay orden, siempre hay fruto, siempre. Alguien que se ponga de pie y alabe a Dios un momento, por favor. Ay, 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 ay. Gloria a Dios, sientes un minuto, gloria a Dios, gracias. Satarakia Basandara Basaya. Siento a Dios en este lugar. Wow, quiero avanzar, pero siento una presencia de Dios muy fuerte. Gloria a Dios. Israel, hermano, Israel. Cuando Israel dijeron, señores, lo que hace falta para vencer a los filisteos es la presencia de Dios. Lo que hace falta es el arca del pacto. Y hermano, mira, buscaron el arca del pacto. Y dice la Biblia que cuando buscaron el arca del pacto, se hizo tanto ruido, se hizo tanto estruendo, se gritó tanto en Israel, que dice la Biblia que los filisteos se asustaron. Se desbordaron con ruido, que los filisteos dijo: Dios ha descendido en medio de ese pueblo. Dios ha descendido en medio de ese pueblo. Dios ha descendido en medio de ese pueblo. Te digo una cosa: tus enemigos no te tienen miedo a ti, le tienen miedo al que anda contigo. Usted sabe por qué es contraproducente que yo use una pistola. Usted sabe por qué es contraproducente que yo use como guardaespaldas, seguridad. Es contraproducente porque el enemigo, el que me ataca a mí, no le tiene miedo ni a la seguridad, ni a la pistola, ni a mí. Le tiene miedo al que anda conmigo, Jehová Dios de los ejércitos. A ese que le tiene miedo, a ese que le tiene miedo. Tu enemigo le tiene miedo al que anda contigo. ¿Sabe por qué? Porque no se duerme el que te guarda. No se duerme. Hey. Por eso David dice: no se duerme el que te guarda. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová será tu guardador. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. David era un rey, y los reyes siempre estaban en constante peligro, porque a los reyes había gente que le quería cortar la cabeza para tomar su posición. Pero David entendió que el que le dio la posición también la guardaba de la No se entendió. No se entendió. Siente que se lo voy a explicar entonces. Si Dios fue el que te dio la posición, te hago una pregunta: si Él te la da, ¿no te va a guardar cuando te la dé? Entonces David entendió que no eran los guardianes, no era la seguridad, era Jehová su mano derecha, era Jehová el sol, era Jehová que le guardaba, era Jehová. Alguien le da un aplauso a Jesús. Alguien levanta la mano y la alaba. Ahora, présteme atención, que ahora usted se va a gozar. Gritaron, hicieron un estruendo, dieron aplauso, se gozaron. Y dice la Biblia que los hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí. Y Jehová mirándolo así. Pero, y es verdad que ellos creen que mi presencia está metida ahí, es verdad. Pero ellos te miran. Pues ellos están creyendo en crucifijo. Pues ellos están creyendo en crucifijo. Ellos están creyendo en agua bendita. Le voy a explicar una cosa a ustedes. Israel tenía un problema. Israel tenía una tendencia mala. Israel tendía a virarse
a echarse hacia el lado de la idolatría. ¿Qué es idolatría? La idolatría no es más que una usurpación de cualquier cosa, su hijo, su familia, su esposa, su esposo o trabajo, su novio o novia, podría ser un ídolo para usted. El dinero es lo que nosotros más conocemos. Pero idolatría no es solamente arrodillarse ante un cuadro, no. Un ídolo es todo aquello que usurpa o que ponemos en lugar, que ocupa el lugar de la presencia, escúchalo fuerte. Entonces, Israel, lo que hace falta aquí es el arca. Y se le olvidó que era el arca. Como muchos evangélicos que están diciendo: me cubro con la sangre de Cristo, diablo. Pero no saben el valor, lo que implica, lo que significa ser cubierto por la sangre de Cristo. Y han hecho una idolatría de la sangre de Cristo. Bájale un chin porque esto hay que escucharlo, porque ahora esto es unos fuetazos teológicos fuertes. Gente pecando, me cubro con la sangre de Cristo. Gente desacatado, me cubro con la sangre de Cristo. Déjame dejar la Biblia abierta para que la bruja no se chupe al muchacho. Usted no ha ido a casa de gente que tienen un pan arriba. Señores, Israel pensó que la presencia de Dios era eso. Israel pensó que ¿cómo es? El arca era la presencia de Dios. No, ella representaba la presencia de Dios. Ella no era la presencia de Dios. Que usted diga la sangre de Cristo es una palabra. Señores, eso es una palabra. Que usted diga en el nombre de Jesús es una palabra, tiene poder, claro. Pero señores, eso tampoco es magia. No es que usted vive en pecado, haciendo lo que llevándose al diablo y al demonio por el frente, y después dice ponme la mano que la sangre. Bájalo un chin. Esto no es magia. Hay un error en el diagnóstico aquí. Hay un error. No. Revisa cómo tú estás actuando. Israel dijo: señores, mire, cuando trajeron el arca, ahí estaba Ofni y Fines. Hay algunos que están aquí, dije Patio y sus acompañantes, no saben a lo mejor quién es Ofni ni Fines, y piensan que yo estoy hablando lengua aquí cuando digo esos nombres. Pero Ofni y Fines eran los hijos de Elí, el sacerdote Elí. Y esos muchachones, Elí y Patio, eran terribles. Cuando las hermanas iban a ofrecer sacrificio, iban al templo, le subían la falda. Pone terrible. Unos desacatados. Y ahí estaban, mire, con el arca del pacto, y ellos celebrando que ya llegó la victoria. Y Dios los cielos diciendo: ay, qué lindo, mira. Ay, qué chulo. Ay, qué bien. Ya llegó la salvación, porque el arca nos va a salvar. Oh, mira qué bien. Celebrando victoria y todo. Mire, ahí estaba el arca. Vamos para la guerra. Y cuando se enfrentaron nuevamente en batalla contra los filisteos, la primera vez cayeron 4,000. La segunda vez, después que el arca estaba en medio de ellos, cayeron 30,000. Pastor, ¿qué pasó ahí? Los ancianos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Ya traemos el arca. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay un error en el diagnóstico. Le dieron diclofenal, pero el varón no tenía dolor de cabeza. ¿No es para eso que sirve? Le dieron diclofenal y el varón no es dolor de cabeza, no es un dolor de cabeza que tiene, es un cáncer, es un tumor que tiene en la cabeza. ¿Entendieron? El varón se estaba dando pastillita, el ministro se estaba dando pastillita para el dolor de cabeza, pero era un tumor que tenía en la cabeza. Tenía un error en el diagnóstico. Tú no puedes tratar un tumor con pastillita, ¿o me equivoco? Ninguno aquí somos doctores. Bueno, aquí hay algunos que sí, como que están estudiando eso. Pero los que están estudiando saben, o los que ya se han graduado, ya saben.
los demás, por intuición, por deducción lógica, entendemos de que un tumor usted no lo puede tratar con una simple pastilla, un diclofenac, porque no le va a resultar efectivo. Ellos trajeron el arca porque tenían un error del diagnóstico. Ellos pensaban que ese era el tratamiento que tenían que darle a esa batalla. ¿De dónde sale esa resolución de traer el arca? Porque ellos entendieron que el tratamiento para el diagnóstico, para el problema, era traer el arca. Trajeron el arca y el efecto, yo le dije a usted al principio, que si tú tratas, si tienes un error en el diagnóstico, vas a tener un problema en el tratamiento y podrías empeorar la situación que tiene, la enfermedad que tiene. Una persona que tiene un tumor en la cabeza y está tratándose durante mucho tiempo solamente con los efectos, las consecuencias del dolor de cabeza, pero nunca se ha hecho un estudio profundo, sino que solamente cada vez que le duele un chin se toma una pastillita. Él está agravando el problema sin darse cuenta. Se está agravando el problema, porque mientras más temprano se detecta el problema, más fácil se puede proveer la solución. Entonces, ¿qué sucede aquí? Israel entiende que el problema era que no estaba el arca, y ellos trajeron el arca, pero el arca perdió el significado delante de ellos. Para ellos el arca era un objeto. Para ellos el arca era un talismán mágico. Para ellos el arca se les olvidó lo que representaba el arca. ¿Sabe qué significa o lo que representa el arca? Compromiso. Hago una pregunta. Si el arca se llama el arca del pacto, ¿no es compromiso que representa? El arca de la alianza, así es. Si es el arca de la alianza, entonces Dios pregunta: ¿dónde está su compromiso conmigo? Porque ellos querían victoria, pero no querían compromiso con Dios. Ellos querían la victoria delante de sus enemigos, pero no querían ningún compromiso con Jehová. ¿Cuántos evangélicos no están en la misma situación? Dame victoria, pero sin compromiso. ¿Cuántos de ustedes no vienen a la iglesia? No está mal que usted quiera que Dios le dé una solución, pero indague qué es lo que realmente Dios quiere solucionar. Pastor, ¿qué dice? Es que a veces Dios te trae por un problema que está sucediendo en tu casa, que está sucediendo en tu trabajo, pero lo que Dios quiere realmente solucionar es tu vida con Él. Lo que Él usó como ancla fue el problema en el trabajo, pero lo que realmente Dios quiere solucionar es tu vida con Él, es tu relación con Él. El arca del pacto, el arca de la alianza, se volvió un objeto que no tenía pacto ni tenía compromiso. Y ellos pensaban que por el simple hecho de llevar el arca iba a suceder un milagro. ¿Cuántas personas? Yo estoy diciendo, no quiero ser fuerte, pero yo no tengo otra manera de decir esto que no sea fuerte. Pero ¿cuántas personas piensan que porque yo llevé al pastor ya todos mis problemas se van a solucionar? ¡No! Yo soy un pastor, yo no soy un guaguancó, ni soy un chamán. Yo no tengo palabra mágica, yo tengo palabra de Dios que debe ser obedecida para que funcione. ¿O me equivoco? Yo te doy la palabra, pero si tú no lo obedeces, ¿qué tú crees que va a pasar? Yo hago la oración, pero si tú no obedeces al Dios de la palabra y al Dios al que yo oro, ¿cómo tú esperas el milagro? Tráigame el pacto. Señores, ustedes saben por qué hay iglesias que son famosas. Usted ha escuchado la iglesia esa de Dios es amor. Y allá la gente no va a buscar a Cristo, la gente va a buscar agua y rosa. Aquí tú vienes a buscar un agua que trae milagro, que yo la he hecho en el negocio y prospera todo. ¿Por qué usted cree que los brujos tienen éxito? Porque los brujos venden algo sin compromiso. Báñate con esta agua, date 2 ramazos, préndele una vela a fulana de tal o a fulano de tal, y después que le prende la vela tira el refresco rojo, y después te baña con el refresco rojo, y después lo tira de nuevo, después lo orina, después te lo bebe, y después ya está resuelto el problema. Y la gente dice, bueno, si es lo que hay que hacer, lo hago. Lo voy a hacer así. Señor, en la iglesia hay pastores que se ponen así también a eso. Y yo creo, escúchame lo que voy a decir, porque quiero que me entienda. Yo creo en las declaraciones proféticas. Yo creo en los actos proféticos. Pero los actos proféticos y declaraciones no son más que actos y declaraciones.
Yo puedo venir y decirle a usted, vamos a hacer un acto profético hoy. Cuando usted llegue a su casa, barra la casa y diga en el nombre de Jesús, barro todo eso de mi casa, todo lo malo de mi casa, qué sé yo. Y eso fue un acto profético. Ahora usted tiene que comprometerse después. Usted no puede esperar un milagro. Cada vez que yo tenga problemas, la voy a barrer. Y después que la barra digo esto y ya. No, güey, no. Porque no es magia. Es un acto en un momento. Es un acto en un momento. ¿Ustedes creen que los enfermos se sanan escupiéndole a los ojos? No. Eso fue en un momento que Jesús escupió, le metió lodo y después se sanó el tipo. Fue un momento. Pero eso no es la metodología, porque no hay una metodología. Dios obra conforme a su voluntad, como Él quiere hacerlo. Y ellos pensaban que tuvimos fracaso porque no teníamos el arca. Ellos pensaban que el arca físicamente lo era todo. No, era lo que representaba el arca, lo que Dios quería. Lo que le daba la victoria a ellos era el compromiso con la presencia. El arca estaba ahí para recordarles el compromiso que Dios exigía. El arca estaba ahí para recordarles que Dios exigía pacto. El arca estaba ahí para recordarles que Dios exigía alianza. El arca estaba ahí para recordarles que Dios es un Dios de pacto, que quiere compromiso con su pueblo, que quiere que su pueblo se comprometa con Él. Y a veces la gente viene a la iglesia buscando soluciones mágicas, soluciones de idolatría, soluciones de hechicería. Eso es pecado, hermano. Ofni y Fitness estaban ahí agarrando el arca. Estaban ahí custodiando el arca en pecado. Y escúchenme, no era pecado de que pecaron, que miraron, que hicieron, que era no. Eran pecadores. Eran perversos. Eran irreverentes. No respetaban a Dios, ni respetaban al pueblo, ni respetaban la posición del pueblo. No respetaban el ministerio. No hay peor cosa que gente en el ministerio que no entiende la responsabilidad del ministerio. No hay peor cosa, hermano, sobre la tierra que un ministro del evangelio que no entiende el compromiso de la presencia de Dios, de ministrar la presencia de Dios. El arca estaba ahí. Y el fracaso, 7 veces más fracaso, más derrota de lo que tuviera al principio. Más de 30,000 hombres murieron en aquella batalla. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que ustedes llevaron el arca, pero no llevaron el compromiso. Que llevaron el estuche físico, pero en el estuche físico no estaba la presencia. Y yo les digo a ustedes que no es al arca que los filisteos le tenían miedo, era la presencia. Y les digo una cosa a ustedes: Dios, su presencia no estaba en ese momento en esa arca. Porque esa arca funciona cuando hay pacto, cuando hay compromiso, cuando hay alianza con Él. Y en ese momento no había alianza. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Cómo usted lo demuestra bíblicamente? La Biblia dice que los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Yo hago la pregunta: ¿por qué no se murieron? ¿Por qué no se murieron? No hubo un servidor que dice la Biblia que el arca una vez iba a caer. Se llamaba Usa. Dice la Biblia que el arca tropezó y se iba a caer, y él le puso la mano y se murió. Porque no estaba llamado. Él no estaba llamado. Recuerden que solamente los sacerdotes podían ponerle la mano al arca. ¿Y por qué los filisteos le pusieron la mano y no se murieron? Porque ahí no estaba la presencia. Ahí no había presencia. Pastor, que no había. No. ¿Quién le dijo a ustedes que Dios habita en estas 4 paredes? Que Dios tiene compromiso con habitar en estas 4 paredes. No, nosotros estamos muy equivocados. ¿Quién le dijo a usted que Dios hoy se comprometió con habitar en estas 4 paredes que tenemos aquí? No. Dios no tiene compromiso con habitar en ningún espacio físico, porque Él lo llena todo. Él todo espacio Él lo ocupa. No porque a esto se le llama iglesia, Dios tiene el compromiso de estar aquí. No. El compromiso de que Dios está aquí lo generamos nosotros. Con nuestra devoción, con nuestra santidad, con nuestro pacto, con nuestra alianza, con nuestro compromiso con Él. Él dice: si mi pueblo que me clama, que me ora, tiene compromiso, yo voy a habitar ahí.
En otras palabras, Dios puede estar en una mata de javilla, debajo de una mata de javilla, que 2 o 3 se reúnan en su nombre de corazón sincero. No es la estructura física lo que hace que Dios esté en un lugar. No es la cantidad de músicos, la cantidad de sillas, ni la cantidad de personas. Lo que hace que Dios esté en un lugar es el pacto, es el compromiso, es la alianza que nosotros generamos con Él. Denle un aplauso a Jesús bien fuerte. Si tenemos un error en el diagnóstico, vamos a tener un problema con el tratamiento. El tratamiento no va a sanar al enfermo. El tratamiento no va a generar cambios positivos. El tratamiento no va a generar resultados favorables. No, porque tenemos un error en el diagnóstico. Cuidado nosotros si tenemos un error en el diagnóstico. Cuidado si tenemos un error pensando que vamos a solucionar esto trayendo un crucifijo, poniendo una vela, abriendo la Biblia, declarando la sangre de Cristo, diciendo: diablo, vete en el nombre de Jesús. No son palabras mágicas. Todas esas cosas tienen sentido cuando hay compromiso, cuando hay alianza. Ofni y Fines estaban ahí haciendo mímica. Ellos no creían, no respetaban la presencia de Dios, y luego querían que la presencia de Dios peleara por ellos. ¿Sabe quiénes fueron los primeros que mataron a los filisteos? Ofni y Fines. ¿Ustedes creen que eran los filisteos? Era Dios pasando un juicio a su pueblo. Cuando Dios es quien levanta la tormenta, ¿usted va a usar el nombre de Jesús para reprender la tormenta? ¿Usted se imagina a Jonás diciendo: en el nombre de Jesús detente tormenta? Y Dios diciendo: pero fui yo que la mandé. ¿Alguien me está entendiendo? Esa arca en sí misma no representaba nada. Era el pacto, el compromiso. Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo era: comprométanse conmigo. ¿Por qué, pastor? Porque el contexto de Primera de Samuel capítulo 4. ¿Sabe cuál es el contexto, pastor Stalin? ¿Sabe cuál es el contexto? El contexto de Primera de Samuel capítulo 4. Se lo digo. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. Ese era el contexto. Era un contexto donde dice la Biblia que la lámpara de Dios se apagó. Usted está entendiendo el desorden que había en el pueblo. Ustedes están entendiendo el desorden que había. La lámpara no se podía apagar. La lámpara no se podía apagar. Y se apagó. Quiere decir que había un descuido. Había un descuido espiritual terrible. Estaban olvidados, señores. Y con ese descuido ellos esperaban conseguir victorias. Y a veces nosotros con un descuido, con un bajo descuido espiritual terrible, estamos esperando conseguir respuestas y victorias de parte de Dios. Qué atrevidos somos nosotros. Qué fuertes somos nosotros. Estando en pecado, esperando que Dios levanta. Señores, sí, no abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia. Si hay una cosa que Dios pide, es compromiso. Si hay una cosa que yo en mi tiempo de ministerio he podido entender, que la presencia de Dios exige, es compromiso. Dios le dijo al pueblo, a Moisés, le dijo: mira, Moisés, voy a enviar mi ángel, pero mi presencia no irá con ustedes. El ángel va a cumplir la palabra que yo le dije a ustedes de darle victoria, pero mi presencia no va con ustedes. ¿Saben por qué Dios retiró su presencia? Dios dijo a Moisés: voy a retirar mi presencia porque este pueblo es duro de cerviz. Este pueblo no quiere comprometerse conmigo. Y donde no hay compromiso, Dios no está. Tiene que haber compromiso. Cuidado con nosotros tener un error en el diagnóstico. Póngase de pie, por favor. Que no están supuestas a pasar. Hay cosas en tu vida que no se supone que deberían pasar. No convivas, y te lo digo en palabra de Dios, no convivas con esa situación. No normalices el fracaso en tu vida. No normalices el malestar en tu vida. No lo normalices. No normalices, no convivas con el miedo, no convivas con el temor. No convivas con situaciones que Dios no ha dicho que tú debes vivir. Cristo vino para deshacer
toda obra del diablo, dice Primera de Juan. Él vino para deshacer toda obra del diablo. Usted no está llamado a tener un matrimonio en guerra, en dificultad, en una continua lucha. No normalices situaciones en tu vida que Dios no dice que deben ser normales. No normalices la miseria en tu vida, te lo digo en palabra de Dios. Shatar, lleva sanda la vasalla. No normalices el pecado en tu vida, no lo normalices. Se me anda la manzonea. Se me anda la rabashacatarabasenda. Hay la liberación de parte de Dios en tu espíritu. Hay personas que van a hablar nuevas lenguas y es Dios liberándolo. Hay personas que Dios va a traer una manifestación poderosa, porque Dios va a traer liberación. Me dice el Espíritu Santo, esta palabra es la plataforma, es la base de tu liberación. Estoy rompiendo estoy rompiendo paradigmas, estoy rompiendo mentalidades, estoy rompiendo fronteras, estoy rompiendo. Dale libertad al Espíritu Santo, dale libertad al Espíritu de Dios. Estamos aquí porque necesitamos la gracia, porque necesitamos el favor, porque necesitamos de tu presencia.